Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o también a través de YouTube con el mismo nombre o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. También les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en nuestro programa de especialista en sistemas de gestión, así como grandes promociones y descuentos en certificación de competencias. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero comentar que hoy trataremos un tema muy interesante, que es el punto 7.2 de la norma, competencia. Y para hablarnos de este tema, está con nosotros un invitado de honor, nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos, amigos. Pues un gusto poder estar compartiendo con ustedes estos minutos del día lunes. Y bueno, también aprovechar el momento, pues también para comentar que tenemos grandes promociones en el tema de certificación de sistemas de gestión. Y precisamente acabas de comentar en relación a las promociones que tenemos de manera ya casi permanentes en el tema de certificación de competencias. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, que es un tema sumamente importante. Es un tema que la cláusula, si bien es cierto, nos marca un debe, y sobre ese debe nos marca diferentes requisitos. La norma ISO 9001-1445 en todas las normas nos habla precisamente de este apartado. También quiero aprovechar el medio para recordarles, amigos del sector de educación, estamos ya en camino, estamos a días, por decirlo de alguna manera, de empezar ya con nuestro proceso de acreditación bajo la norma ISO 21001, que es una norma padrísima, es una norma bellísima, en el cual habla precisamente sobre sistemas de gestión para organizaciones educativas. Es una norma que, si bien es cierto, acompaña varios de los requisitos que normalmente se manejan en 9001, sin embargo también maneja algunos aspectos muy específicos del sector de educación. Por ejemplo, aquí en México existen algunas acreditaciones que son son acreditaciones de programas educativos. Precisamente en esos programas se meten más al tema de enseñanza-aprendizaje, al tema medular de una institución educativa. Pues básicamente ISO 21001 es una combinación de ambas, 9001 más, por ejemplo, algunas como CIES, algunas como FIMPES, pero van a ver que es una norma muy, muy padre. Yo creo que el próximo mes vamos a abrir un curso precisamente de interpretación a esta norma para que puedan irlo conociendo un poco más a detalle. Muchas gracias, maestro, por toda esta información que nos acaba de comentar. Y bueno, maestro, pasando a nuestra sesión de preguntas del tema que nos atañe el día de hoy, en el inciso A, maestro, de este punto de la norma, nos indica que se debe de determinar las competencias necesarias de las personas. Pero ¿cómo debemos ver la determinación de competencias? ¿Como una actividad o como un proceso dentro del sistema de gestión? Fíjate, este es un tema bien interesante y es una pregunta que en muchas ocasiones, cuando hacemos alguna visita comercial o platicamos con personas que están en proceso, organizaciones que están en proceso de implementar precisamente su sistema de gestión, son algunas preguntas que parecerían chuscas, sin embargo es muy común. Se cree precisamente que la organización, al implementar un sistema de gestión, debería empezar a hacer gastos adicionales en temas como, por ejemplo, establecer un área de recursos humanos, establecer un área de mantenimiento, etc. Este tema es una cuestión falsa. O sea, realmente va a depender de las limitantes y va a depender de los recursos con los que cuente la organización, precisamente para determinar si lo van a establecer como un proceso o si solamente van a establecer actividades que se van a activar o que se van a llevar a cabo cada vez que sea necesario que la organización necesite determinar, por ejemplo, la competencia de alguna persona, de algún nuevo puesto que se vaya a generar por la misma necesidad de la organización. ¿Sale? Y precisamente de todo lo que habla este requisito 7.2
pues al final de cuentas va a depender de cómo está estructurada la organización, cómo son su organigrama, los recursos con los que cuenta para decir, pues vamos a establecer un proceso, o simplemente cada vez que necesitemos de personal tendremos que voltear a ver algunas actividades que ya están planificadas dentro del sistema de gestión para entonces sí poder echar mano y poder desarrollarlas de acuerdo a ciertos lineamientos controlados para dar cumplimiento con este requisito. Muchas gracias, maestro, por contestarnos a esta pregunta. Y bueno, maestro, en el punto 7 de la norma nos ha pedido que determinemos los recursos y como tal sabemos que la capacidad de máquinas a veces puede afectar la eficacia de mi sistema o las especificaciones en los servicios determinan si serían suficientes para la atención de la planta. Pero las competencias del personal también afectan los resultados finales. ¿Qué tipo de competencias afectan? ¿Las duras, las blandas, las técnicas? ¿Cuáles debo de determinar? Fíjate, Emma, esta pregunta es bien interesante. Tú hablas de 3 tipos de competencias. Es importante que nosotros comprendamos primeramente que estas competencias, por lo menos ISO 9001 y todas las normas ISO, como tal no las considera. Por lo menos lo que dice ISO es que competencia es el saber aplicar conocimientos, ¿sale? Tú necesitas de conocimientos y necesitas de habilidades, ¿sí? Para poder desarrollar alguna función. Ahora sería muy bueno que, por ejemplo, conociéramos los modelos nacionales o internacionales de competencias laborales. Por ejemplo, en México existe lo que es el Conocer, que de hecho nosotros somos Centro Evaluador de Competencias dentro de la red Conocer, y eso tiene ya mucho tiempo aquí en México y en gran parte de Latinoamérica y en varias partes del mundo, precisamente que se ha estado transitando la parte de recursos humanos o la parte de personal, de trasladarnos al tema de experiencia o el tema de estudios. Por ejemplo, antes en algunos sectores, entre más estudios tenías, eras como que mejor visto, ¿no? O podías aspirar a un mejor cargo. Actualmente no es tanto así. En algunos sectores todavía se presta, ¿no? Pero el tema es que el tema de competencia precisamente debe de ser un tema donde la organización pueda ser muy consciente. Primeramente, determinar cuáles son las funciones específicas que va a llevar a cabo la persona, ¿sale? Una vez teniendo claro cuáles son las funciones que va a desarrollar o que va a desempeñar esta persona dentro de la organización, ahí viene el tema de empezar a determinar cuáles son los conocimientos necesarios, ¿sale? Por ejemplo, yo siempre les digo, a ver, vamos a pensar en el tema, por decir, del sector transporte, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos que debería tener una persona, un conductor, por ejemplo, que maneja residuos peligrosos o que transporta residuos peligrosos? Entonces, empezamos a ver que, por ejemplo, una persona que desarrolla estas funciones o desarrolla estas actividades, pues debería tener conocimientos primero que nada en el tema de manejo, ¿sale? Ese es un primer conocimiento. Dependiendo sus rutas, dependiendo hacia dónde se va a desplazar, debería o debe tener conocimientos sobre, por ejemplo, aspectos como son las leyes de tránsito, los reglamentos de tránsitos estatales y en muchos casos federales. Por ejemplo, también debería estar familiarizado y debería conocer sobre el tipo de material que está transportando, ¿no? Cuál es el manejo que debe de realizarse. Y si te das cuenta, estamos hablando por lo menos de puros conocimientos externos. También existen conocimientos internos, como lo son, por ejemplo, los procesos que se tienen que llevar a cabo, las actividades que se deben de llevar a cabo para poder prestar ese servicio, para poder llevar a cabo una recolección, ¿sale? ¿Qué hacer en caso de que exista alguna fuga? ¿Qué hacer en caso de que exista algún tambo que presenta ciertas características que puedan significar o que puedan representarse como peligrosas? Entonces, vamos a ver que primero que nada necesitamos conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en segunda instancia? Necesitamos la habilidad suficiente o necesitamos que esa persona
ponga en práctica esos conocimientos. Yo podría saber, por ejemplo, cómo es que funciona mecánicamente un autobús o un camión, ¿sale? Pero ahora, de la teoría a la práctica, existe un tema bastante interesante, ¿sale? Entonces, es ahí donde cada organización debería determinar precisamente en relación a las competencias necesarias, y algo importante, no solamente es de su personal. La norma te dice que son las personas que pueden afectar al sistema de gestión o que pueden afectar a la organización. ¿Por qué? Porque bien el desempeño o la competencia de un proveedor, ¿sí?, de una persona que subcontratemos, puede afectar con el servicio, puede afectar con el producto, puede afectar con diferentes temas y pues obviamente poner en peligro el tema de la organización, sus objetivos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que es un tema bien interesante. Ahora, regresando al punto de los tipos de competencia, por ejemplo, voy a tomar como referencia, por ahí tuve la oportunidad en algún momento de poder leerme, creo que todos los libros de la señora Marta Alice, donde explica precisamente estas diferencias entre competencias genéricas o blandas o transversales o fuertes, etcétera, ¿no? Básicamente, lo que la norma nos está hablando, si empezamos a ver con este tipo de enfoques, por lo menos la competencia que deberíamos de establecer, por lo menos, es el tema de una competencia específica, una competencia técnica, ¿sale? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si vamos a establecer, por ejemplo, otro tipo de competencias, como son una transversal, como podría ser liderazgo, ¿sí? Yo antes de poder decir liderazgo y en qué nivel o en qué graduación, porque al final de cuentas para hacer cualquier actividad necesitas de cierto grado de liderazgo, ¿sí? Yo tendría que adoptar, por lo menos dentro de la organización, un enfoque o un modelo o poder establecer precisamente esa graduación y cuándo es competente. Por ejemplo, un gerente probablemente necesite tener un liderazgo más desarrollado porque necesita interactuar con personas al interior de la organización y esas personas necesitan desarrollar ciertos objetivos o ciertas actividades, ¿sale? Probablemente vamos a pensar un asesor, un auxiliar, pues también necesite de cierto liderazgo porque va a interactuar tal vez con clientes internos o va a interactuar tal vez eventualmente con clientes externos. Y entonces también necesita de tener cierto liderazgo para poder influir en las personas y que esas personas puedan lograr o puedan realizar las actividades que se requieren, ¿no? Entonces, es aquí un tema bien importante y creo yo, probablemente haya algún detractor y diga que no, que se deben de considerar todas las competencias. Y sí, está bien. El tema es que regresamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es la estructura de tu organización? Probablemente en una organización que ya tiene una estructura mucho más amplia, tiene muchísimos más trabajadores, vamos a pensar 1000, 2000 trabajadores, 200, 300, valga mucho la pena adoptar un modelo más robusto de competencias laborales que precisamente clasifiquen el tipo de las competencias, ¿sí? Y las nivelen de acuerdo o las gradúen de acuerdo a ciertos desempeños que se esperaría de esa persona. Probablemente para organizaciones más pequeñas lo que le interesa es que la persona sea competente técnicamente en la función o en las funciones que va a desempeñar. Muchas gracias, maestro, por esta aportación que usted nos acaba de hacer. Y bueno, maestro, pasando al inciso B de este punto de la norma, menciona que se debe de asegurar que estas personas sean competentes. ¿De qué manera puede asegurar la organización la competencia de las personas? Fíjate que es un tema bien interesante, ¿sale? Yo en este caso siempre les pongo un ejemplo que probablemente alguno de ustedes ha visto en muchos lugares, en muchos sectores, principalmente lugares de servicios o lugares donde se llevan a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, una farmacia, una tienda de autoservicio, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos y está la persona que te está atendiendo, que te está cobrando, y atrás de esa persona, bueno, además trae un gafete que dice estoy en capacitación, y atrás de esa persona
está como su tutor, está como su coach, está como el de capacitación o una persona que sí sabe desarrollar esas actividades, ¿sale? Es un poquito haciendo esa analogía a como cuando aprendemos a manejar. No te explican cómo manejar y te sueltan las llaves del coche, ¿verdad? O sea, te van diciendo cómo manejar, te van enseñando y el maestro va acompañándote hasta que empieza a observar que tú ya eres capaz de desarrollar ciertas funciones. Por ejemplo, cambiar velocidades, ir en una pendiente. Digo, ahora bueno, desde hace ya muchos años, con los carros automáticos, creo que es más difícil manejar una avalancha o un triciclo, pero bueno, ya es un tema de apreciación. Entonces, va el maestro, ¿por qué? Porque necesitas de una supervisión y esto pasa en un montón de sectores. Me regreso al ejemplo original y entonces está el cajero, está la persona que está atendiendo y atrás hay una persona que se hace responsable de lo que está cobrando, de lo que no está cobrando, de que aplique los controles o que aplique los mecanismos que se establecen en sus procesos, etcétera, ¿sale? ¿Qué tiempo va a estar con esa persona? Bueno, pues el tiempo que sea necesario, ¿sale? Puede ser desde tal vez una semana y aquí viene otro aspecto bien interesante. Cuando se determina la competencia, en muchas ocasiones tenemos la falsa creencia que el tiempo, o en muchos casos, a veces sí, a veces no, pero que el tiempo es un tema estándar. Por ejemplo, te dicen que tengas 6 años de experiencia, ¿no? O 6 meses de experiencia. Bueno, sí, pero eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos diferentes capacidades para poder hacer o no hacer algo, ¿sale? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era niño, su servidor, que es el hermano mayor, mi hermano aprendió a andar en bicicleta antes que yo. ¿Por qué? Porque él sí tenía la habilidad y sí tenía los conocimientos y sí pudo aplicar esos conocimientos y esa habilidad en un periodo de tiempo muchísimo menor. Entonces, aquí el tema de asegurar la competencia, precisamente la organización va a determinar los mecanismos y ojo, a veces el tiempo es, por eso lo decía, subjetivo, ¿sale? Sí se esperaría que después de algún tiempo esa persona ya pueda mostrar competencia, ya pueda mostrar que sabe hacer las cosas, ¿sí? Pero si no las sabe hacer, entonces también la organización debería determinar algún otro mecanismo que le permita precisamente que esa persona no empiece a desarrollar esa función de manera individual, porque lo que va a pasar es que van a empezar a existir errores, ¿sale? Van a empezar a existir errores dentro de la organización, dentro del proceso, y eso le va a pegar al producto, le va a pegar al servicio, sí o sí, en algún momento. Muchas gracias, maestro, por estas aportaciones que nos ha hecho. Muchas gracias de verdad por toda la información que nos comparte. Y bueno, maestro, en el inciso C nos menciona que se deben de tomar acciones para adquirir las competencias necesarias. Esto se refiere más que nada, por ejemplo, a mover al más competente para el puesto, capacitar o coachar, por ejemplo. ¿Qué debe de tomar en cuenta la empresa para adquirir las competencias de manera efectiva? Fíjate, este punto es bien interesante. Aquí lo que creo más bien es que la organización o cada organización debería de tener muy en cuenta, muy claro, que existen diferentes herramientas, como tú bien has mencionado algunas de estas herramientas, ¿sale? O sea, el proporcionar competencia no es sí o sí darte un curso de capacitación. Digo, si lo quieren hacer así, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Pero el tema es que podemos desarrollar competencia y partimos desde el origen, partimos desde el concepto que expliqué hace un momento. Son conocimientos y son habilidades, ¿sale? Entonces, va a depender de qué aspecto de la competencia es la que requieres utilizar. Probablemente si es un tema, vamos a pensar, de un cambio en la legislación, de un cambio en algún aspecto normativo, de un cambio en alguna metodología que se va a utilizar dentro de la organización, de algún cambio en alguna norma, probablemente puedas adquirir el conocimiento a través de un curso, pero también puedes asistir probablemente a seminarios, puedes realizar investigaciones,
puedes realizar por ejemplo, videoconferencias con especialistas, etcétera. Hay otras formas, e incluso puede ser a través de la adquisición del conocimiento físico. ¿Qué quiere decir? O sea, que la persona o que la organización adquiera, por ejemplo, esa norma y la pueda analizar, la pueda revisar. Eso es una forma. Vámonos para el tema de habilidades. Si yo necesito desarrollar alguna habilidad, entonces es ahí donde tengo que cambiar la estrategia. Por ejemplo, si yo necesito aprender a utilizar una herramienta, ¿sí?, o un equipo, yo necesito hacer prácticas con el equipo, necesito manipularlo, necesito familiarizarme con su desempeño, necesito familiarizarme cómo va a reaccionar bajo qué circunstancias, ¿verdad? Entonces, eso obviamente lo tengo que realizar de una manera controlada para evitar algún desperfecto en el equipo, para evitar algún tema que pudiera dañar la infraestructura de la organización. ¿Por qué? Pues obviamente por la falta de competencia que tenga la persona. Entonces, aquí puede entrar precisamente algún aspecto como el coacheo, puede entrar algún aspecto como la supervisión, desarrollar de prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho del objeto de la capacitación o del objeto de lo que se quiera desarrollar de competencia. Y aquí es donde muchas veces, y no lo digo con ningún afán, pero siempre tratamos de que las organizaciones puedan encaminar o puedan tener esa apertura hacia el poder hacer de sus sistemas de gestión sistemas más productivos, sistemas más fuertes. Por ejemplo, muchas organizaciones optan por tratar de dar cumplimiento con este requisito con un programa de capacitación. No es que esté mal. El tema es, los programas de capacitación son a veces armas de doble filo. ¿Por qué? Porque a veces, si no tenemos bien establecido y bien enfocado que la capacitación nos va a proporcionar únicamente desarrollo de conocimientos, difícilmente vamos a poder encaminar esos programas a desarrollar competencia. Y punto número 2, eventualmente todavía hay organizaciones que dicen, bueno, es que vamos a programar un curso hasta el mes de noviembre, estamos en marzo, ¿no? Oye, a ver, espérate, ¿por qué hasta noviembre? Ah, bueno, es que el presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué estás determinando? Si ya identificaste una necesidad de competencia, de conocimientos o de habilidades, ¿por qué nos vamos a ir hasta noviembre? Y otro tema también que es bastante riesgoso es que se quiera generalizar con el tema de la capacitación. ¿Qué quiere decir? Ah, como vamos a dar un curso, todo el mundo lo tiene que tomar. No es que esté mal, probablemente en organizaciones pequeñas sí funcione. Debemos de comprender que la competencia no es un tema grupal. A veces sí, de manera grupal se puede tener una mayor competencia o se pueden resolver mejor los problemas. Eso sí quiero que quede bien claro. Pero el tema del desarrollo o el obtener una competencia o ser competente para alguna función en específico es un tema individual. ¿Sale? Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, de igual manera se menciona que se debe evaluar la eficacia de las acciones de la pregunta anterior. Y bueno, este es el coco para la mayoría de las empresas, pues no encuentran la forma de demostrar que las acciones que se toman son eficaces. ¿Qué les estará fallando, maestro? Fíjate que creo, y esto sí lo debo de ser muy honesto, cada organización sabe qué es lo que pasa, ¿sí? Y principalmente tiene que ver, pues, quienes administran, quienes gestionan el tema del sistema que se está implementando en cada organización, ¿sí? O cómo se conceptualizó ese sistema de gestión. Aquí el punto medular, y regresándome un poquito a lo que acabo de comentar en la pregunta anterior, va a obedecer a cuál es el objetivo de ese evento que se va a proporcionar o de las actividades que se vayan a implementar. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a proporcionar un coaching o vamos a proporcionar un asesoramiento, ¿sí? Un acompañamiento para que el personal de ventas aprenda a utilizar un CRM, un sistema que le va a permitir dar seguimiento a sus clientes o a sus prospectos, ¿sale?
Y entonces nos vamos a dar cuenta que para eso probablemente, si yo les aplico un examen de conocimientos, no me va a dar como tal una referencia apropiada. O sea, sabré que conocen lo que les expliqué. Ahora, me parece que la manera más apropiada, y esto, por ejemplo, yo incluso hasta lo voy a transparentar, yo lo comprendí de mejor manera cuando me metí a profundidad con el Esquema Nacional de Competencia. Incluso haciendo una referencia, por ejemplo, en una norma de apoyo, la ISO 19011, 2018, en uno de sus anexos, me parece que es el anexo A o el anexo 1, es de los primeros anexos, habla sobre un mecanismo o sobre unas herramientas que se pueden utilizar para evaluar la competencia de los auditores. ¿Sale? Y nos vamos a dar cuenta que precisamente la competencia la podemos o la deberíamos evaluar de diferentes estrategias. Todo va a depender qué es lo que se está buscando desarrollar. Si es conocimientos, puede ser a través de entrevistas. Por ejemplo, evaluar, se le proporciona el conocimiento, se le proporciona, obviamente, pues debe ser una persona que sea competente. A través de exámenes, cuando es conocimientos. Sin embargo, cuando es saber aplicar esos conocimientos, me parece que existe otra herramienta que es fundamental y que se utiliza precisamente mucho en las auditorías, que es la observación. Poder observar que la persona sabe desarrollar o aplicar esos conocimientos es otra forma de evaluar. Y aquí viene un tema importante que creo que está ligado con la siguiente pregunta o el siguiente inciso. Ok, pero bueno, el examen me deja una evidencia, ¿sí? La entrevista probablemente no, salvo que sea una entrevista estructurada, ¿sale? Pero la observación, ¿qué me deja? O sea, la observación, pues ya sí yo veo y sí sabe, ya sabe manejar la cámara, ya sabe manejar la computadora, ya sabe prender los foquitos, sí. Pero ¿qué me deja saber si efectivamente fue competente? Bueno, eso se va a desarrollar precisamente en el día a día o cuando ya esté liberada esa persona, ¿sale? Pero probablemente cada organización pudiera hacer algún esquema, ¿sale? Y por eso yo les digo, échenle un ojito al Modelo Nacional de Competencias, a lo de conocer, para que puedan comprender un poco más cómo funciona esta situación. Otra forma es a través de portafolios de evidencias. Por ejemplo, a nosotros cuando nos llegan a veces personas que quieren integrarse a nuestro staff de auditores, les empezamos a pedir algunos portafolios de evidencias, ¿no? Para ver si ya han tomado ciertas capacitaciones, tienen ciertos cursos y tienen ciertas experiencias. Sin embargo, por ejemplo, cuando les llegamos a pedir algún informe de auditoría que ellos hayan realizado, nos damos cuenta que hay muchísimas inconsistencias con lo que se debe realizar de acuerdo a lo que piden las normas internacionales o de acuerdo a lo que pide, por ejemplo, 19011, 17021, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, es un tema bien interesante y que al final de cuentas va a surgir dependiendo qué es lo que se busca desarrollar o qué es lo que se prendió desarrollar. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en el inciso D, precisamente, nos dice que se debe conservar la información documentada apropiada. ¿Para qué nos sirve este histórico? ¿Se puede aprovechar como los registros de calibración del equipo o se puede evaluar al personal con estos documentos? Fíjate que este punto es bien importante y es bien interesante. El tema de mantener información documentada sobre la competencia de las personas en muchos sectores es incluso un requisito. Por ejemplo, en el sector salud es un requisito mantener expedientes del personal que lleva a cabo ciertas actividades, por ejemplo, en un laboratorio clínico, en un banco de sangre, etc. Aquí el punto medular, el punto principal del requisito es que la organización pueda tener claridad, pueda tener esas evidencias suficientes de que la persona ha logrado ser competente a través de sus mecanismos internos. Siempre va a depender de la especialización o del sector. Por ejemplo, en algunos sectores como
el metal mecánico o servicios de ingeniería, donde, por ejemplo, ciertos tipos de inspectores requieren de ciertas calificaciones o de ciertas certificaciones precisamente que avalan que esa persona es competente para saber aplicar conocimientos, para llevar a cabo ciertos tipos de estudios. Por ejemplo, inspectores que hacen pruebas no destructivas, ¿no? Nivel 1, nivel 2, etc. Bueno, aquí el tema va a obedecer mucho del sector y va a obedecer que la organización pueda tener algún mecanismo que le permita hacia el interior y hacia el exterior saber que la persona que ya está desarrollando una función, que ya está desarrollando alguna actividad, esa persona es competente. Entonces, por eso yo decía, en muchas ocasiones tratan de aventar el tema de educación, el tema de formación, los cursos que han tomado, etcétera, etcétera. Bueno, debemos de recordar que la educación y la formación pues nos dan conocimientos y la experiencia pues nos da la habilidad, ¿sale? Por eso la misma norma en este inciso D nos hace referencia o alusión que deberíamos demostrar con precisamente ese tipo, conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia, y ya hablábamos anteriormente que la determinación de la competencia pues deberíamos de irla determinando de acuerdo a lo que se vaya requiriendo. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, también sabemos que hay metodologías que el área de capital humano emplea. Son los modelos de competencia, por ejemplo, la evaluación de 360 grados. ¿Estas deben de llevarse en paralelo al sistema de gestión, maestro? Fíjate que este tipo de evaluaciones, de entrada sí debemos de ser muy claros, ¿no? Acabas de mencionar una herramienta, que es la herramienta de evaluación de 360 grados, donde se sitúa una persona y va a ser evaluada por su superior, será evaluada por sus subordinados y será evaluada por sus pares, ¿sale? Debemos de ser muy claro que ninguna norma de sistemas de gestión ISO nos pide que llevemos a cabo este tipo de prácticas, ¿sale? Es una práctica que algunas organizaciones desarrollan, sobre todo organizaciones que ya tienen cierta estructura. Probablemente en una pyme llevar a cabo una evaluación de 360 grados no tengas mucho a dónde voltear, ¿no? Y se convierte en una evaluación de 90 grados, ¿sale? Pero bueno, puede ser una práctica. Al final de cuentas, cada organización es libre de determinar de qué manera va a llevar a cabo esta situación, va a llevar a cabo estos temas para su sistema de gestión. Debemos de recordar que la norma es una norma genérica, es una norma que no te dice cómo lo debes de desarrollar, nos dice qué hacer, más no el cómo. Entonces en el cómo ya existen diferentes cuestiones. Por ejemplo, en organizaciones tal vez un poquito más grandes, vale la pena o podrían establecer alguna otra herramienta como lo es el Assessment Center, ¿no? Donde se ponen casos prácticos sobre todo para identificar alguna persona que esté dentro de la organización que pueda desarrollar otro tipo de funciones. Se pone un caso práctico, se pone una especie de simulador, y sobre esa situación se empieza a observar y se empiezan a analizar los resultados que se van presentando para ir determinando algunos aspectos, ¿sale? Eso es un poquito más como para un desarrollo de plan de carrera o para la selección de alguna persona. Podría servir, ¿no? Pero la evaluación de 360 grados también puede servir, por supuesto, para determinar si una persona tiene áreas de oportunidad, por ejemplo, para evaluar su desempeño, para evaluar cómo es que está funcionando. Y por ejemplo, 9001, 14045 no nos pide como tal que se lleve a cabo la evaluación de desempeño. O sea, es un requisito que muchas veces las organizaciones ponen. Pero fíjate, hablando, y lo comentaba al inicio, ISO 21001 sí pide que se evalúe el desempeño de las personas que están dentro del sistema de gestión. Es un tema interesante que más adelante iremos abordando. Muchas gracias, maestro, muchas gracias de verdad por todas estas aportaciones. Y bueno, maestro, ¿qué recomendación podrían darnos acerca de este punto de la norma 7.2? Fíjate que 7.2, como lo mencioné al inicio, es un requisito pequeñito, ¿no? Primero,
ser muy consciente de cuál es la capacidad que tiene la organización. Vamos a pensar organizaciones que tienen casi cero rotación, casi no tienen vacantes, etcétera. Bueno, aquí me parece que el primer punto que se debe de preguntar las personas es primero definir de cada una de las personas o los roles que se han determinado dentro de la organización, cuáles son esas 4 o 5 funciones principales que debe desarrollar esta persona. Sobre esas funciones, lo que tendríamos que analizar o lo que tendría que analizar la organización es precisamente cuáles son los conocimientos para cada una de esas funciones y cuáles son las habilidades que la persona debe desarrollar o debe tener para poder cumplir con esta función, ¿sale? Y entonces cuando empezamos a ver ya esa sumatoria de conocimientos y habilidades, podemos decir que ahí tienen o han desarrollado una competencia específica para su organización. Creo que esa es una forma fácil, pensando en un ABC, de desarrollar el tema de la competencia. Y otro punto importante, el tema de mantener información documentada de la competencia. También cada organización debería establecer los mecanismos que le permita a la organización, ¿sí?, tener en cuenta y en consideración qué evidencia es necesaria tener. Por ejemplo, a mí me ha pasado en algunas auditorías que eventualmente hasta te pasan la credencial del lector, ¿no? O documentos que no tienen nada que ver con la competencia. O por ejemplo, cursos de primeros auxilios cuando la persona hace otras actividades totalmente fuera de ello. Por ejemplo, probablemente si fuera un sistema de gestión de seguridad, sí sería un tema importante, pero a veces hay otros temas más relevantes, ¿no? Entonces, también que las organizaciones son libres de desarrollar sus mecanismos, adelante. Hay algunos requisitos legales donde las normas oficiales mexicanas, por lo menos aquí en México, o la legislación, sí nos pide que mantengamos cierta evidencia, por ejemplo, de educación o cierta evidencia de experiencias, ¿sale? De ahí en fuera, pues ya normalmente es algo que la organización determina como suficiente o como necesario, y eventualmente también hay otros requisitos, como son los requisitos de clientes en relación a la competencia, pero ahí debemos de entender que ya no es un requisito de la organización, sino que es un requisito del cliente, y eso muy probablemente lo vamos a ver en 8.2 de la norma. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, de verdad, pues una gran experiencia que tiene el maestro Mario y compartir de sus conocimientos, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, maestro, de verdad, es un agasajo tenerlo con nosotros para compartirnos toda esa sabiduría que usted tiene con respecto a las normas ISO 9001. No, al contrario, Emma, muchas gracias por seguirnos considerando. Nos encanta poder estar aquí con ustedes. Y pues los invito, amigos, a que nos sigan en estas transmisiones, que le den compartir cada vez que tengamos. Recordarles que vamos a estar, hasta que Dios lo permita, todos los lunes a las 4 de la tarde en el horario del Centro de México. Y por supuesto, la idea o el objetivo de este medio o de este canal que estamos realizando tiene que ver con que ustedes puedan hacer sus preguntas para que las vayamos integrando también a nuestros futuros programas, ¿no? Les agradecemos de verdad por acompañarnos el día de hoy, y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y por supuesto también a que nos regalen sus pulgarcitos arriba en todas ellas. Agradecemos también a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de Alliance Trust Certification, porque tenemos también un tema muy interesante que es el punto 7.3 de la norma, toma de conciencia. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente inicio de semana y un excelente día. Hasta la próxima.